Entonces, buenos días a todos, pues vamos a dar comienzo al examen de Yanitza Gutiérrez Acea. Si gustas comenzar, Yanitza, por favor. Gracias. Bien, buenos días. A continuación se presenta el trabajo para optar por el título de Maestro en Ciencias de Computación, el cual lleva por nombre Servicio de Web Semántica a través de una base de conocimiento para compañeros digitales enfocados a pacientes con diabetes. De la mano de quienes habla, Yanitza de la Caridad Gutiérrez Acea, asesorado por la doctora Sonia Guadalupe Mendoza Chávez. Los tópicos de la presentación van a estar compuestos por la introducción, antecedentes y motivación, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos generales y específicos, estado del arte, análisis y diseño, implementación, pruebas, conclusiones y trabajo futuro. La diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que más afecta a la población a nivel mundial, siendo esta la sexta causa de mortalidad en América y la tercera causa de mortalidad en México. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, han creado un conjunto de medidas para ayudar al control y al autocuidado de dicha enfermedad, entre las que se encuentran enfatizar en la vigilancia de la diabetes y factores de riesgo, desarrollar normas y estándares para el diagnóstico y la atención de la diabetes, así como facilitar directrices científicas que garanticen la prevención de la misma. México no está exento a estas medidas y teniendo en cuenta el avance de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con las que cuenta el país, utiliza estas para tener un mejor control y gestión en el manejo estadístico de datos y cifras significativas de la diabetes y su diagnóstico. Estos avances incluyen tecnologías persuasivas como los compañeros digitales en diferentes áreas como la salud que ayudan al proceso de toma de decisiones. El presente trabajo está inscrito en la tesis doctoral de Guillermo Monroy, el cual lleva como nombre Ambiente Computacional para Compañeros Digitales, orientado al cuidado de la salud empleando infraestructura pervasiva, la cual es una propuesta de arquitectura que cuenta con 8 componentes: reconocimiento de voz, inteligencia de comportamiento, monitoreo de datos biométricos, servicio de web semántica, respuestas proactivas, la base de conocimiento, un broker y el compañero digital. Actualmente existen proyectos que manejan bases de conocimiento, las cuales proporcionan información para el sector de la salud, pero la mayoría se basan en recopilar información a través de ontologías, registros médicos electrónicos, bases de datos públicas o repositorios. Sin embargo, estas iniciativas carecen de una integración entre una base de conocimiento y un servicio de web semántica, de manera que una se nutra de la otra. Además, esta desconexión no solo limita las búsquedas informativas, así como su profundidad y la relevancia de la información, sino que también restringe la posibilidad de un potenciamiento mutuo entre ambas tecnologías, lo que también dificulta una consolidación y accesibilidad de la información para que ésta sea más coherente y contextualizada. Es por ello que el presente trabajo tuvo como hipótesis que la integración de una base de conocimiento a un servicio de web semántica ofrecerá, además de conocimiento, retroalimentación sobre padecimientos específicos para ayudar al autocuidado del paciente y convertir las terminologías médicas en indicaciones claras y entendibles para los pacientes, teniendo como objetivo general desarrollar un servicio de web semántica a través de una base de conocimiento para compañeros digitales que integre ambos componentes de manera eficiente, desglosado en los siguientes objetivos específicos: revisar los trabajos relacionados con base de conocimiento en el área de la salud, así como su integración con servicios de web semántica para conocer las principales fortalezas y limitaciones de estas propuestas. Desarrollar una base de conocimiento mediante el uso de un mercado de datos que traiga información de diferentes fuentes médicas, en particular de la diabetes. Construir el componente de web semántica utilizando técnicas de grafo de conocimiento y scrapping para consultas cuyas respuestas son inexistentes en la base de conocimiento. Por otra parte, realizar y probar la integración de la base de conocimiento y el componente de web semántica para detectar problemas y corregirlos. Y por último, aplicar las pruebas de carga de trabajo utilizando el cuestionario NASA-TLX y las pruebas de percepción y usabilidad estética mediante el cuestionario Attractive para evaluar el nivel de esfuerzo y experiencia del usuario en términos de atractivo, funcionalidad y satisfacción de los usuarios durante la interacción con la solución propuesta. Para tener un mejor entendimiento de lo que va enfocado el presente trabajo, fue necesario definir una serie de conceptos como lo que es un mercado de datos, que es un conjunto de hechos y datos organizados para soporte decisional que se basa en la necesidad de un área o departamento
en específico teniendo solo sentido para el personal de dicho departamento, y sus datos no tienen por qué tener las mismas fuentes que otros mercados de datos. Por otra parte, una base de conocimiento es un conjunto de sistemas de conocimiento que incluyen los conceptos de organización del conocimiento y las tecnologías de la información para la recolección, organización, formalización y estandarización del conocimiento de manera eficiente. Además, se refiere a una colección organizada y bien estructurada de la información o los datos que se puede utilizar para el apoyo a la toma de decisiones y a solucionar determinados problemas. Y almacenan además información fáctica o basada en los hechos en forma de relaciones entre las entidades. Por otra parte, la web semántica es una extensión de la World Wide Web que se basa en proporcionar datos bien definidos, enlazados y procesables por computadora, de modo que garanticen y brinden información relevante al usuario. Además, la web semántica tiene el potencial de analizar y sintetizar información de manera eficaz, proporcionando respuestas pertinentes a consultas complejas. Como parte del estudio y análisis de los trabajos relacionados con base de conocimiento y servicio de web semántica, se declaró un conjunto de medidas de preguntas para detectar las semejanzas y diferencias con la propuesta, como se muestra en la siguiente tabla. En el caso de la técnica de procesamiento de información, la mayoría de los trabajos utilizan inferencia semántica y procesamiento de lenguaje natural. Sin embargo, el trabajo a desarrollar utiliza un mercado de datos a través de técnicas de extracción y transformación de carga de los mismos para obtener la información. En cuanto a la técnica de recuperación, la gran mayoría utiliza razonamiento ontológico y consultas SPARQL. El trabajo a desarrollar utilizó consultas SPARQL para extraer la información contenida en la base de conocimiento y scraping para extraer la información que es inexistente en esta base de conocimiento. En cuanto al dominio de aplicación, aunque la gran mayoría se basan en temas relacionados de la salud, muchos se basan en enfermedades no transmisibles como el cáncer y la obesidad. El trabajo a desarrollar va específicamente a pacientes con diabetes. Asimismo, se utilizó como sistema gestor de base de datos PostgreSQL y aunque no se especifica el proceso de alimentación de la gran mayoría, en el trabajo a desarrollar se realiza de manera automática, asimismo con el tipo de acceso que será por niveles de acceso, ya que estará el administrador del sistema y los pacientes. El proceso de desarrollo de la base de conocimiento consiste en desarrollar un mercado de datos para su posterior conversión a una base de conocimiento. Para ello fue necesario definir la metodología de desarrollo del mercado de datos y su selección. De ella se tuvieron en cuenta la metodología de Aymon, que es una metodología relacional con un enfoque descendente, Efecto, que plantea un enfoque con base a la construcción robusta y meticulosa de los almacenes de datos, y Kimball, que es una metodología relacional con un enfoque ascendente, es decir, que primero se realizan los mercados de datos para su posterior integración en un almacén de datos. Dicha metodología fue seleccionada para realizar el almacén de datos de diabetes. Por otra parte, se definieron las tablas de hechos y dimensiones que contendrá dicho mercado de datos y anteriormente se identificaron 3 áreas de análisis: alimentación, diagnóstico y tratamiento, los cuales contendrán información de los hechos, alimentación, diagnóstico y tratamiento. También se definieron dimensiones como paciente, medicamentos, síntomas prediabetes, etc. A través de estas dimensiones y hechos se definió o se realizó el modelo de datos, el cual se muestra en la siguiente figura de manera reducida y cuenta con una topología de constelación de hechos, ya que existen dimensiones compartidas para más de una tabla de hechos. El proceso de integración se realiza el diseño de las transformaciones. Para eso se tomó como estrategia de integración de datos ETL, que consiste en extraer los datos de diferentes fuentes, realizar el proceso de transformación y por último cargarlos al sistema destino. Estos sistemas fuentes se obtuvieron a través de ontologías provenientes del repositorio de ontologías médicas Bioportal. Estas 4 ontologías poseen información de la diabetes y de ahí se extrae información como los tipos de diabetes, los tipos de alimentación, los diagnósticos, etc. Por otra parte, se realizó el diseño de las transformaciones, específicamente que se muestra a continuación, es el diseño para la carga de las dimensiones, donde en un primer momento se extraen los datos de las fuentes anteriormente identificadas de las ontologías,
o se pueden introducir los datos directamente. Luego se seleccionan los datos correspondientes a las dimensiones a cargar, se realiza el proceso de limpieza y transformación de dichos datos y por último se insertan a la base de datos destino, que vienen siendo las dimensiones. Asimismo, el diseño de las transformaciones para la carga de los hechos comienza con la obtención de la información CDC, donde la información CDC es una tabla que registra los cambios en estos hechos, ya sean inserciones, eliminaciones o actualizaciones que se realizan a la base de datos. Luego se inserta esta información a una tabla de metadatos, se extraen los datos de las fuentes definidas y además las reglas de tratamiento y alimentación que se definieron. De igual manera, se realiza el proceso de limpieza y transformación de los datos, se busca en la base de datos los ID de cada una de las dimensiones asociadas al hecho y se validan estas dimensiones teniendo en cuenta que no sean valores nulos y que sean enteros. Si estos ID no cumplen con estas restricciones, se le da salida un fichero Excel para darle tratamiento. Y si cumplen con estas restricciones, se obtiene la información requerida y se inserta en la base de datos destino que vienen siendo las tablas de hechos. Tomando como referencia la definición de las tablas de hechos y dimensiones anteriormente definidas, esto sirvió para definir los conceptos asociados a la ontología, como son las clases. Se definieron clases como alimentos, otras enfermedades, pacientes, síntomas post o síntomas prediabetes y subclases como frutas, granos integrales que forman parte de los alimentos, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, que es una subclase de otras enfermedades, y medicamentos, que es una subclase de la clase de tratamiento. Asimismo, se definieron propiedades como nombre, edad y peso para el caso del paciente, descripción, frecuencia y dosis para el caso del tratamiento, y las relaciones, que son las que relacionan una clase con otra. En este caso, un ejemplo es recibe tratamiento, que asocia un tratamiento a un paciente. Asimismo, la relación tratamiento depende de, que asocia un tratamiento, y las clases de las que el tratamiento depende. Durante el proceso de análisis y diseño del servicio de web semántica, se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales. Requisitos funcionales como la búsqueda en la base de conocimiento, la búsqueda en la web externa y la realización de operaciones CRUD, que en este caso consiste en crear, leer, actualizar y eliminar datos de esta base de conocimiento. Además, se identificaron requisitos no funcionales como la disponibilidad y el rendimiento, la seguridad y la interoperabilidad. Luego se diseñó la arquitectura del servicio de web semántica y se definieron los métodos por los cuales el paciente va a realizar determinada petición. La arquitectura cuenta con 4 componentes: el cliente, que en este caso es el dispositivo con el que va a interactuar el paciente, el servicio de web semántica bajo la especificación de RESTful, que interactuará con la base de conocimiento y, de ser necesario, va a hacer las consultas en la web. Luego de esto se realizó la carga de el proceso de integración, que consiste en la carga de cada una de las dimensiones y las tablas de hechos. Como se muestra en la siguiente figura, un ejemplo es la dimensión test de diagnóstico, que se extrae la información de las fuentes identificadas y se realizan un proceso de pasos y transformaciones de manera que queden en la base de datos destino con base a la estructura de la misma. En el caso de la carga para el hecho tratamiento, de igual manera se obtiene esta información CDC y se añade la información en la tabla de metadatos. Se hace un conjunto de uniones de las que depende ese tratamiento, como el paciente, el tipo de diabetes y las enfermedades, y se unen estas dimensiones para luego de igual manera hacer un proceso de pasos y transformaciones de manera que queden los datos unificados. Se obtienen los ID de estas dimensiones y se hace la validación para su posterior inserción en el hecho de tratamiento. Una vez pobladas estas tablas de hechos y dimensiones, esto garantizó que se realizara el grafo de conocimiento a través de la ontología, que es la que se muestra a continuación de manera reducida, donde se evidencian las clases identificadas y las subclases y las relaciones que existen entre ellas. Posteriormente, para tener toda la información en un formato en el que se puede hacer consultas SparkQL, fue necesario realizar la traducción a un formato Web Ontology Language, la cual comenzó con la definición de prefijos
que son los que darán el estándar para utilizar vocabularios como RDF, RDFS y OWL, y se definieron las clases y subclases como son pacientes, tratamiento, medicamentos como parte de tratamiento, tipo de diabetes, otras enfermedades y otras clases y subclases que también fueron definidas. Asimismo, se definieron las propiedades de estas clases, en este caso el nombre para el caso del paciente, el medicamento para la clase de tratamiento, así como su dosis y la frecuencia del mismo. Por otra parte, se definieron las relaciones que van a existir entre estas clases, como recibe el tratamiento, que supone que un paciente recibe determinado tratamiento. Asimismo, el tratamiento depende de que se declara la clase de tratamiento y la colección de clases de las que éste depende, en este caso, del paciente, del tipo de diabetes, el medicamento y de otras enfermedades. La creación de instancias implica crear casos concretos dentro del dominio de la diabetes. En este caso se muestra una creación de una instancia que tiene 62 años, de género femenino, con 87 kilos de peso, 1.63 de altura, que presenta diabetes tipo 2 y la enfermedad de hipertensión. A eso se le acredita el tratamiento número 2, donde el tratamiento número 2 dice que lo recibe un paciente con diabetes tipo 2, con hipertensión arterial, y debe tomar metformina. Y además de eso se incluyen una serie de propiedades como la modalidad, la frecuencia, la dosis y una breve descripción del tratamiento en general. Las reglas de diferencia permiten deducir de manera automática relaciones adicionales que van a existir entre las clases de odontología. Un ejemplo es el que se muestra a continuación, donde determina un tratamiento adecuado para un paciente que presenta una enfermedad renal. La regla aplica para un paciente que presenta enfermedad renal y considera un tratamiento que presenta la misma enfermedad, donde si ambos se cumplen, se infiere que el paciente debe recibir el tratamiento adecuado. El servicio de web semántica, bajo la especificación de REFUL, emplea un procesamiento estructurado, el cual consiste en la recepción de la solicitud del paciente, se realiza la consulta a la base de conocimiento y se da procesamiento a dicha respuesta. Si esta información no está disponible en la base de conocimiento, entonces se hace la búsqueda en la web y se actualiza la base de conocimiento con la nueva información. Un ejemplo de solicitud sería la que se muestra en pantalla, donde la respuesta es un tratamiento de insulina inyectable una vez al día de 10 mililitros, y entonces se muestra una descripción general que contempla los 4 parámetros anteriores. La implementación de la función query, que es la que contiene toda la lógica del servicio de web semántica, la cual consiste en recepcionar la solicitud del paciente, se hace la consulta a la base de conocimiento y la búsqueda en la web en caso de ser necesario para su posterior actualización en la base de conocimiento. De manera detallada, estas consultas SparkQL son las que se realizan directamente a la base de conocimiento, donde en dependencia de los parámetros que introduzca el paciente, se le acredita un determinado tratamiento y se hace la consulta SparkQL teniendo en cuenta esos parámetros, la cual se muestra a continuación. Según los parámetros del paciente, se busca el tratamiento adecuado o el rango en que estén los tratamientos. De igual manera, el proceso de scrapping se realiza a través del proyecto de norma oficial mexicana para la prevención, detención, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes, que está disponible en la web. Para esto, se hace el scrapping a dicha página, se verifica si la solicitud fue exitosa y se busca y añade la nueva información obtenida. Dicha nueva información es actualizada a través del archivo en formato RDF o de la base de conocimiento, donde de igual manera se verifica si ese paciente existe teniendo en cuenta sus parámetros y se le acredita en este caso el tratamiento adecuado o el término
de búsqueda que realizó el paciente en ese momento. Un ejemplo funcional de lo que sería la implementación es la que se muestra a continuación, donde el usuario debe iniciar sesión o registrarse en la aplicación. Para esto se registra proporcionando su nombre, su usuario y su correo electrónico, y además emite una contraseña. Dicha contraseña es almacenada en la base de datos de manera encriptada para garantizar la seguridad de la información del paciente. Una vez que el paciente se registra, inicia sesión de manera automática y se le da una breve introducción al paciente de lo que es la diabetes, y asimismo se le informa que antes de hacer determinada consulta debe introducir sus parámetros, como en este caso es el nombre, la edad del paciente, el peso, la altura y su nivel de glucemia. El nivel de glucemia puede ser el que tenga actual o el nivel de glucemia promedio. Además, debe introducir su género, el tipo de diabetes que presenta y otras enfermedades de las que éste puede padecer, de las cuales va a depender el tipo de tratamiento que se le acredita al paciente. Una vez que seleccionó o que se enviase toda esa información o esos parámetros a la base de conocimiento, ya el paciente de diabetes puede buscar el tratamiento adecuado, y el sistema entonces le busca el tratamiento adecuado en dependencia de sus comorbilidades o parámetros. En este caso, el tratamiento que incluye metformina, una tableta antes de cada comida. Luego, yo como paciente de diabetes quiero saber en qué consiste mi tipo 1 y se hace la búsqueda, y dicha información no se encuentra actualmente disponible en la base de conocimiento, entonces se hace la búsqueda a través de la web o del scrapping, teniendo en cuenta el sitio anteriormente dicho. Y en este caso hay terminologías que no entiende el paciente, como es el caso de este tipo de diagnóstico que es anti-GAT. Una vez que esta información ya se obtiene del scrapping, ya se actualiza en la base de conocimiento, donde para una segunda búsqueda, si el paciente quiere buscar los tipos de diabetes, ya va a estar esta información disponible y con este término ya traducido de manera entendible para el paciente. Esto lo hace porque se tiene una tabla con estas terminologías, donde se hace el match con estas terminologías y su significado más entendible para el paciente, en este caso, que es un diagnóstico de anticuerpos. Y también se listan una serie de terminologías relacionadas de las que el paciente puede tener, no puede entender, y se hace la traducción. Luego quiero saber más a fondo de lo que es la diabetes, y de igual manera esa información no está disponible en la base de conocimiento, pues se hace la búsqueda en la web a través del scrapping. Y cuando se obtiene esa información, ya se actualiza entonces en la base de conocimiento, lo que significa que para una segunda búsqueda ya se va a realizar de manera más rápida, garantizando que el sistema entonces garantizando rapidez a la hora de hacer determinada búsqueda, porque ya hace la búsqueda directamente a la base de conocimiento. Para llevar a cabo el proceso de prueba, primeramente se realizó las pruebas al mercado de datos que se realizó, teniendo en cuenta el modelo V, el cual plantea en una de sus cascadas las actividades de verificación que contienen actividades relacionadas con el análisis y diseño del mercado de datos. Y en la cascada de validación presenta actividades que garantizan la calidad de dicho mercado de datos, como la realización de pruebas unitarias de integración del sistema y pruebas de aceptación. Dichas pruebas se realizaron a través de la herramienta de casos de prueba, donde se definieron 3 casos de prueba, uno por cada área de análisis anteriormente identificada, donde en el caso del caso de prueba muestra los tratamientos, se deben mostrar los tratamientos asociados a un paciente, teniendo en cuenta la edad, el peso y la altura del mismo, los medicamentos, otras enfermedades, el tipo de diabetes que presenta y su nivel de glucemia. Para esto el sistema debe mostrar los tratamientos que cumplan o estén en el rango de los parámetros del paciente. Asimismo, con los casos de prueba
muestra los alimentos y muestra los diagnósticos. Como resultado de estas pruebas, para el caso de las pruebas unitarias de integración, se identificaron no conformidades como redefinir las tablas de hechos de manera que respondan a las necesidades de los pacientes, donde primeramente estas tablas no estaban completamente alineadas a los requerimientos de los pacientes, lo que limitaba la capacidad para generar los resultados de las consultas. Para ello se tuvo que hacer una redefinición en dichas tablas de hechos e incluir métricas más relevantes como el seguimiento de glucemia, los tratamientos, etc. Además se incluyeron dimensiones como tipo de diabetes y medicamentos que anteriormente estaban como propiedades de otras dimensiones. De esta manera, poner esta nueva definición permite una mayor flexibilidad en el análisis de los datos y de esta forma queda más optimizado el mercado de datos. También se detectaron no conformidades como la optimización de la utilización de componentes en la implementación de las transformaciones y comprobar que los datos cargados coincidan con los de la fuente. Esto también se comprobó a través de los casos de prueba que se definieron. En cuanto a las pruebas de sistemas, se realizaron 2 iteraciones, donde para una primera iteración se detectaron 4 no conformidades, 2 de complejidad alta, una media y una baja, y en una segunda iteración se detectaron 2 no conformidades, una de complejidad alta y una media. Ejemplo de estas fueron errores en la carga de los datos, ya que durante el proceso de la carga de los datos al mercado de datos se detectaron errores durante el mapeo de determinados campos y no se insertaban de la manera correcta. Para ello se revisaron el proceso de las transformaciones que se aplicaron en la transformación de TL y se ajustó el mapeo de los campos. Además se agregaron validaciones o restricciones para corregir estos errores. Otra no conformidad fue inconsistencia en las transformaciones de datos, ya que se encontraron problemas en las transformaciones de algunos valores como la conversión de unidades o el mapeo de los datos nulos. Para ello se realizaron restricciones específicas y validaciones para que estos ID no sean nulos y que fueran valores enteros. Por otra parte, se realizaron también pruebas a la ontología, teniendo en cuenta la verificación de la coherencia, la cual se realizó mediante el razonador de ontologías Hermit, que viene como un componente de la herramienta Protegera. En este sentido, se encontraron no conformidades como inconsistencia en la jerarquía de clases, ya que se detectó que existían conflictos entre las clases medicamentos, que es una subclase de tratamiento, y además errores en la cardinalidad de las propiedades, ya que en la ontología se especificó que un paciente debe tener exactamente un tratamiento, y sin embargo la propiedad recibe tratamiento violaba esta restricción. Para eso fue necesario revisar la jerarquía entre las clases para que las clases medicamento y tratamiento no entraran en conflicto, y asimismo se realizó o se ajustó la restricción de recibe tratamiento, ya que un paciente puede tener asignado más de un tratamiento. También se realizaron pruebas en cuanto a la validación de los datos, teniendo en cuenta la verificación de las propiedades y valores de las instancias, confirmación de la coherencia de las relaciones, la validación de restricciones y axiomas, teniendo en cuenta la cardinalidad, que no existieran clases disyuntas y teniendo en cuenta también los tipos de datos y las propiedades. Asimismo, se realizó una revisión de consistencia lógica que también se llevó a cabo mediante el razonador de ontologías. Como un segundo paso se realizaron pruebas de consulta, que consistieron en realizar pruebas de consulta a la base de conocimiento de tipo SPARQL y consultas SQL y comprobar que ambos devolvieran el mismo resultado. Para una determinada consulta, en el caso de determinar un paciente determinado, un paciente que tiene una edad de 31 y 42 años, de peso entre 63 y 71, con diabetes tipo 2 y una enfermedad renal, y asimismo se hicieron los filtros para la consulta de tipo SQL, ambas tenían que devolver el tratamiento adecuado para un paciente con los mismos parámetros. En este sentido, se comprobó que ambas devolvían la misma respuesta de tratamiento, en este caso insulina rápida, con 9 mililitros en la modalidad de inyectable una vez al día.
Las pruebas a la aplicación o prototipo con usuarios finales se realizaron a través de los cuestionarios NASA-TLX, que mide la carga de trabajo que experimentan los usuarios para determinar la tarea, y el cuestionario Attractive, que evalúa la experiencia de usuario y mide además aspectos pragmáticos y hedónicos. Para esto se tuvo en cuenta 9 usuarios, un médico general integral que en este caso fungió como paciente, pero además validó el conjunto de reglas que se definieron para los tratamientos y la alimentación, y 8 pacientes con diabetes que varían en cuanto al tipo de diabetes y parámetros como la edad, el peso, el género y otras enfermedades que estos pueden padecer. Las pruebas de carga de trabajo se realizaron teniendo en cuenta las 6 dimensiones que se definen en forma de pregunta. Dimensiones como la demanda mental, demanda física, demanda temporal, desempeño general, nivel de frustración y esfuerzo, las cuales miden cuánta actividad, ya sea mental o física o esfuerzo, requirió el paciente para determinar determinada tarea. Este cuestionario se divide en 2 fases. Para una primera fase, los pacientes evaluaron cada una de estas dimensiones en una escala de 0 a 100, donde para valores mayores que 50 significa que el paciente requirió mayor carga de trabajo, y para escalas menores de 50 sugiere que los usuarios o los pacientes no experimentaron sobrecarga de trabajo para realizar determinada tarea. En una segunda fase del cuestionario, cada usuario seleccionó entre pares de dimensiones cuál a su criterio tenía mayor importancia, y con base a esto se contó las veces que se repite cada una de las dimensiones a lo que se le llamó peso, y esto se multiplica por la evaluación que asignó el usuario en la etapa anterior, a lo que se le llamó rating, y de esto resulta el rating ajustado. Luego se calcula el rating ponderado, que consiste en la suma de los ratings ajustados anteriormente dividido entre la cantidad de pares de las dimensiones, que en este caso fueron 15. Los resultados obtenidos demuestran una calificación promedio de 10.74, que se encuentra en el intervalo de satisfacción y carga de trabajo de 6.62 y 14.86, lo que demuestra que el servicio de web semántica resultó de buena percepción y aceptación para los pacientes. Por otra parte, a través del cuestionario Attractive se midieron una serie de atributos como atributos pragmáticos, atributos hedónicos de identificación, hedónicos de estimulación y un atractivo general de cuánto el usuario o cuánta experiencia le acredita el usuario a la aplicación. Resultados de estas pruebas se visualizan mediante el portafolio de resultados, donde se evalúa la aplicación como en el cuadrante de deseado, ya que el producto es considerado como funcional y cumple con las expectativas del usuario, y además el mismo experimenta una experiencia emocional atractiva. Por otra parte, el diagrama de valores medios, que proporciona además de igual manera, sugiere estos atributos, que el producto permite a los usuarios identificarse con él y además que causa estimulación hacia ellos, e indica como atractivo general del producto es percibido como positivo. El estudio de los diversos temas relacionados con base de conocimiento y servicio de web semántica permitió el desarrollo del presente trabajo, el cual arrojó como resultado un servicio de web semántica a través de una base de conocimiento para compañeros digitales enfocado a pacientes con diabetes, lo cual demuestra que se cumplió el objetivo por el que fue desarrollado y llegó a las siguientes conclusiones. Se elaboró el marco teórico de la investigación sobre el estado del arte actual y los trabajos relacionados con respecto a la propuesta realizada, teniendo en cuenta un conjunto de preguntas que sirvieron de ayuda para comprobar las propuestas y detectar sus principales fortalezas y limitaciones. Asimismo, se realizó el análisis y diseño para el desarrollo de los componentes, donde primeramente se analizaron los tópicos o requerimientos asociados a la diabetes, se seleccionó la metodología Kimball para el desarrollo del mercado de datos, se definieron 3 tablas de hecho y 9 tablas de dimensiones en el mercado de datos y los conceptos asociados a la ontología, así como el diseño de la arquitectura del servicio de web semántica.
Se desarrolló además una ontología compuesta por 26 conceptos, 10 propiedades y se implementaron 12 transformaciones ETL para la integración de los datos en el mercado de datos diabetes. Se implementó además el servicio de web semántica bajo la especificación de RESTful, robusto y escalable, capaz de integrar múltiples fuentes de datos y proporcionar información relevante para pacientes con diabetes. Además, la combinación entre una base de conocimiento y técnicas de scrapping asegura que la información esté actualizada y facilita futuras expansiones sin cambios estructurales significativos. Y por último, se validó la hipótesis planteada en esta tesis a través de las pruebas realizadas. En el contexto de la salud actual de salud digital, la utilización para el análisis de grandes volúmenes de datos para ayudar al proceso de toma de decisiones garantiza el cuidado personalizado y efectivo para los pacientes de diabetes. Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad y efectividad del servicio de web semántica, es necesario incluir un conjunto de métricas como la escalabilidad, la seguridad y la capacidad de adaptación del sistema, donde específicamente para la escalabilidad se propone la integración de otras fuentes, de otras enfermedades no transmisibles y por ende la integración de otras fuentes de datos, como se muestra en la siguiente imagen, lo cual una vez que se incluyan más enfermedades no transmisibles, se tendrá que realizar un mercado de datos para cada una de estas nuevas enfermedades para luego integrarlo en un almacén de datos. Esta inclusión de estas nuevas enfermedades requerirá entonces ajustes y mejoras en la infraestructura tecnológica para asegurar que el sistema pueda expandirse y adaptarse sin comprometer entonces su rendimiento ni la calidad de los datos. Por otra parte, se propone la utilización de técnicas scrapping mediante la búsqueda de nuevos sitios de información relevante y certificada relacionada a temas de la salud o específicamente de las enfermedades no transmisibles. Esto amplía la veracidad de las respuestas y a su vez enriquece la base de conocimiento. También la protección de datos sensibles con la implementación de medidas más avanzadas de seguridad y privacidad, ya que se está tratando con temas de salud y de pacientes. Y de esta forma se ha concluido la exposición del trabajo de diploma. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Muchas gracias, Yanitza. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, pues si gusta, doctor Luis Martín, comenzar, que es nuestro invitado externo. Gracias Yanitza por tu presentación. ¿Me podrías decir cuál fue el promedio de edad de tus participantes en las pruebas de usuarios finales? Es que varían. Por ejemplo, generalmente la diabetes ya va en mayores de 40 en adelante. Pero además se tuvo pacientes, por ejemplo, como embarazadas con diabetes gestacional que no llegaban a los 30 años. Ok, pero bueno, el promedio entre 40 y vamos a decir 80 años. Okay. Entonces sí hay una... Sí, es que entre los 9 pacientes, incluidos médicos, también sí varían bastante las edades, hay de 63, de 75. Ok. Y también en ese sentido, ¿cuál fue el nivel promedio de escolaridad de tus participantes? Ah, sí. Por ejemplo, ahí como lo pide la herramienta de Attractive, hay universitarios, también habían técnico medio o incluso amas de casa. También otros pusieron que son albañiles o eléctricos y así. Okay. Eso varía, no solo son universitarios. Sí, exactamente, ya a eso voy, ¿no? Porque en ese sentido se puede observar en tus pruebas, sobre todo en la de la NASA, que hay outliers, ¿no? Hay personas que les costó más trabajo trabajar, sí, justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo asegurarías tú, bueno, quizá no asegurarse, es muy optimista, ¿no? Muy ambicioso, en un futuro, ¿qué medidas tomarías tú para modificar el prototipo para que sea mucho más accesible justamente a personas quizá de mayor edad y de mucho menor escolaridad, ¿no? Que quizás no interactúan con herramientas digitales todos los días, que probablemente sean los outliers de tus pruebas, ¿no?
¿Cómo solucionar? Creo que más allá de hacer la herramienta atractiva, es hacerla más funcional para cualquier tipo de usuario. O sea, como poner, vamos a decir, mensajes como estos mismos que puse, de antes de hacer determinada consulta, debe introducir sus parámetros, o poner mensajes sugerentes para ese tipo de pacientes, bueno, en general. Ok. Y bueno, también de acuerdo a tus pruebas de Attractive, ¿cuáles crees que tú hayan sido los aspectos más impactantes de acuerdo a tu arquitectura, a tu diseño de ontologías, para que tuvieran esos resultados los participantes, ¿no? Porque salió el cuadrante en el nivel deseado, lo cual pues, está muy bien. ¿Qué crees que haya sido justamente las decisiones de diseño las que más hayan impactado para que esos resultados fueran tan positivos? Eso, o sea, hacerlo también como sugerente o que el usuario sepa dónde debe de dar clic, dónde no, o cuando ya se introduzca determinado paciente, determinados los parámetros, que ya él sepa que una vez no, cuando yo introduzca mis parámetros ya me va a dar entonces el resultado y así. Okay. Y finalmente, bueno, nos mostraste tus resultados cuantitativos, pero la parte cualitativa, ¿cuáles crees que hayan sido los errores que tú hayas detectado cuando los usuarios estuvieron interactuando con tu prototipo? ¿Qué observaste tú que les costó más trabajo? ¿Con qué tuvieron más dificultades, más errores? ¿Qué observaste? Yo creo que fue a la hora de comprender determinados aspectos dentro de la aplicación, ¿no? Generalmente estos resultados así fueron en cuanto al tiempo, que algunos se estresaban o así cuando tenían que esperar o que se desesperaban o que no entendían en realidad cómo funcionaba la aplicación. Tal vez por desconocimiento de que hubo pacientes con diabetes de que no sabían de que su tratamiento depende no solo del tipo de diabetes que se detecta, sino de otras comorbilidades que este pueda tener. Entonces a veces no ponían exactamente el género, o sea, no ponían el género, se les olvidaba que tenían que rellenar todos los campos, ¿no? Y ahí entonces fue también como que ese el lapso de tiempo para hacer determinada tarea. Muchas gracias. Gracias. Doctor Chapa, si tiene alguna pregunta. A ver, la lámina del mercado de datos de las primeras, porque después la vuelves a presentar. Gracias. Donde se extraen los datos. ¿De cuanto al diseño o la implementación? No, nada más la implementación, no, en cuanto al diseño. Este es el diseño de la transformación de los hechos y este es de las dimensiones. Ok. De esas, donde se extraen los datos de las fuentes, es DIAB, CD y OGMD, ¿no? Sí. Hablas de un INMOD del anterior, de donde se extraen los datos. De aquí, de un repositorio de ontologías médicas de Bioportal. Ajá, de estos repositorios. Sí, estas 4 ontologías. Ok, entonces son repositorios generales, internacionales, donde se extraen los datos para tu sistema, ¿no? ¿Y los limpias o qué haces ahí? No, de aquí, o sea, yo traje estas 4 ontologías y varían en cuanto al nivel o el tipo de información que tengan. De algunas extraje los diferentes tipos de diabetes, otras vienen ejemplificación de determinados tratamientos, enfermedades que se le acredita un tipo de diabetes o como el tipo de diagnóstico también. No es que extraje de toda la información de una en específico,
sino que varía en dependencia del tipo de información que se requería extraer. Ajá. De ahí es importante y sacar las reglas. Las reglas fueron definidas a través con un médico. Ajá. Que se definió en las reglas de tratamiento, donde él especificó el diabetes de tipo 1 tiene este tipo de tratamiento, el de tipo 2 tiene, y entonces se corroboró con lo que existía en estas fuentes. Porque el problema es que un tratamiento es específico o va más personalizado a un paciente. Aquí sí existen tratamientos, pero generales, como decir, el paciente de tipo 1 es resistente a la insulina, no puede tomar insulina, entonces se le da metformina, glicamida, etc. Entonces, para un paciente específico con determinados parámetros, la diabetes también varía, teniendo en cuenta, implica mucho el género del paciente, entonces ya esas reglas se validaron teniendo en cuenta con el médico. Okay. O sea, prácticamente y funcionó como un sistema experto, donde el experto es el médico y se extrajeron las reglas. Aquí se trabaja información más general como los tipos de diabetes, porque hay mucha bibliografía que tiene, otras dicen que son 3, otras 4, así, varía. Entonces estas enfermedades, de estas ontologías se extrajo, por ejemplo, el tipo de diabetes, los diagnósticos reales que se hacen y estas terminologías traducidas también que se realizó con ayuda del médico. Otro tipo de enfermedades, de aquí también se extrajo los niveles de glucemia adecuados para declarar a un paciente con diabetes. También venía bien información relacionada con su alimentación y entonces los tratamientos como tal más específicos sí fueron a través de las reglas definidas. Okay. Y entonces aquí se tienen las bases de datos de conocimiento, las bases de datos y se tienen que hablar. Se hace la hecho, unión presentas, a través de 38, en la lámina 38, presentas las dos preguntas, por ahí anda, ahí está. Creo Sí. que la anterior es una función de consulta o la posterior. Se presentan las dos, creo. fue aquí, en las pruebas. Un poquito antes. Donde se hace pruebas de SQL y pruebas SPARQL. Sí. Ajá. Esto fue para probar que la ontología, ya compuesta como grafo de conocimiento, teniendo en cuenta las relaciones que se declararon, los axiomas y tal, cumplieran con las mismas restricciones que se validaron en el mercado de datos. Entonces, para eso se hicieron consultas SPARQL y consultas SQL teniendo en cuenta los mismos parámetros para que devolvieran los mismos resultados. Pero el proceso como tal del servicio de web semántica todo va con base a este tipo de consultas, a la base de conocimiento. A la base de conocimientos. Bueno, prácticamente serían todas mis preguntas. Ok, gracias. Ya no hay más preguntas.